Buenos días, querida familia, qué alegría nuevamente podernos conectar, permitirme el privilegio de poder llegar a sus hogares y poder seguir escuchando la palabra de Dios que nos sigue animando y guiando en medio de estos tiempos tan inciertos que nos han tocado vivir. El día de hoy vamos a continuar con nuestros estudios del libro de Habacuc y vamos a entrar al capítulo 3. Y el título que he querido ponerle a este tema es ¿Cómo transformar nuestras derrotas en victorias? ¿Sabes? Pensaba que hay muchas cosas escritas acerca de cómo construir una vida exitosa, cómo alcanzar la felicidad, ¿no? Cómo de repente tener una familia ideal. Sin embargo, poco se habla de experiencias que son mucho más reales y cercanas a la experiencia humana, como por ejemplo cómo recuperarse luego de un divorcio, cómo poder convivir con una enfermedad terminal, cómo tal vez recuperarse luego de haber tenido que experimentar una bancarrota o quizás un periodo largo de desempleo. Es por eso que hoy vamos a hablar de esa verdad que espero que nos pueda ayudar muchísimo. Cómo poder transformar nuestras derrotas en victorias. Y vamos a reflexionar desde el libro de Habacuc en el capítulo 3. Y justamente vamos a encontrar ahí 3 lecciones tremendamente importantes. Para transformar nuestras derrotas en victorias, en primer lugar, tenemos que tener una perspectiva de eternidad. En segundo lugar, tener la plena seguridad de que seremos rescatados. Y en tercer lugar, desarrollar una profunda convicción de aprender a permanecer quietos cuando ya no hay nada que nosotros podamos hacer. Vamos con el primer punto, la importancia de desarrollar una perspectiva de eternidad. ¿Sabes? Tan pronto Habacuc entra en conciencia del inevitable y difícil futuro que le espera, lo primero que hace Habacuc es refugiarse totalmente en la palabra de Dios. Y mientras él está buscando en la palabra de Dios, vemos que él no lo hace con el deseo tal vez de manipular a Dios y de repente, basado en lo que Dios ha hecho en el pasado, tratar de convencerlo quizás por medio de la oración de que cambie de parecer. Él no busca a Dios para cambiar lo que Dios ya ha decidido que suceda. Él busca la palabra de Dios para poder encontrar, ¿sabes qué? Fortaleza para cuando tenga que enfrentar el inevitable fracaso que él va a tener que lidiar. Ahora, mientras él más comienza a buscar de cerca a Dios en medio de su palabra, veo que hay 2 cosas tremendamente importantes que él va a encontrar y sobre lo cual él va a cimentar su confianza. En primer lugar, va a encontrar que Dios es muchísimo más poderoso de lo que él imaginaba. Mientras él va pasando, leyendo, estudiando el libro de Éxodo, va viendo a este Dios que es capaz de hacer que las montañas tiemblen, que los ríos se sacudan, que Dios es muchísimo más poderoso. Él lo describe poéticamente como si fuera un guerrero avasallador que va avanzando y que no hay nada que lo pueda detener. Uno puede ver allí en el capítulo 3 cómo Habacuc va describiendo a este Dios que es muchísimo más poderoso de lo que él jamás hubiese imaginado. Pero lo segundo que él encuentra conforme él se va refugiando en la palabra es que Dios no solamente es tremendamente poderoso, sino que Dios es eterno. En el verso 6 Habacuc va a decir, tus caminos, Dios, son eternos. ¿Y por qué esto es importante? ¿Sabes? Porque cuando uno va a entrar a un tiempo difícil y está a punto de enfrentar un fracaso y una derrota, déjame decirte que las derrotas muchas veces no terminan siendo derrotas cuando uno las puede evaluar a la luz de la eternidad. Hay un dicho popular que dice, he perdido la batalla, pero no he perdido la guerra. Y la única manera que esta frase tiene verdaderamente significado es cuando consideramos una aparente derrota a la luz de una guerra mucho más grande que se está librando. Qué bueno es saber, cuando estamos a punto de enfrentar la derrota en la vida, que siempre es Dios quien tiene la última palabra. Quizás tengas que enfrentar el quiebre inevitable de un negocio, el dolor de ver el final de una relación, quizás enfrentar lo duro que es atravesar un divorcio, la enfermedad incurable,
o quizás la muerte de algún ser querido. Hay veces que no podemos hacer absolutamente nada para evitar que ese sea el desenlace. Pero cuando tengas que enfrentar esas cosas, quiero que recuerdes algo, que es Dios quien tiene la última palabra y Él es el que va a escribir el último párrafo de la historia. La Biblia nos cuenta la historia de dos hombres que vivieron en el mismo tiempo. Uno se llamaba Lázaro y el otro era solamente conocido como el rico. Mientras vivieron en la tierra, ambos tuvieron la oportunidad de experimentar los dos extremos de la vida, ¿no? El rico disfrutando de todas las cosas buenas de la vida, ¿no? Disfrutando de la abundancia y de poder celebrar todo aquello que a él de repente se le antojara. Y por otro lado, Lázaro, un hombre que le tocó vivir una experiencia realmente dolorosa, de soledad, de estrechez, de escasez. Y a los ojos de los hombres, aparentemente uno sería más exitoso que el otro, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia nos recuerda que cuando ellos mueren, Lázaro fue recibido por los ángeles y fue consolado por el mismo Dios y disfrutó eternamente del gran banquete que Dios había preparado para él. Mientras que el rico, todo lo contrario, dice que él veía a la distancia como Lázaro disfrutaba, mientras a él lo único que le esperaba era el sufrimiento eterno. Ahora, no digo esto para pensar de que solamente los que han sufrido en esta vida van a poder disfrutar de la presencia de Dios en la eternidad. No se trata de eso, sino se trata de que no podemos juzgar nuestras batallas temporales, nuestras aparentes derrotas, con objetividad, a menos que lo veamos y lo interpretemos a la luz de la eternidad. Las derrotas de la vida solo tienen sentido cuando se pueden ver a la luz de la eternidad. En segundo lugar, vamos a ver que no solamente para poder convertir nuestras derrotas en victorias necesitamos tener una perspectiva más amplia, sino que también necesitamos tener la plena seguridad de que seremos rescatados. En el versículo 13 del capítulo 3 de Habacuc dice: saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. ¿Saben? La segunda gran lección que encuentro en la convicción de Habacuc es que él no solamente está consciente de la eternidad de Dios y que él no puede interpretar su vida a menos que la vea a la luz de esa eternidad, sino que él también tiene la plena seguridad de que pase lo que pase con él y con su pueblo, en el tiempo indicado Dios vendrá a su rescate. El verso 13 dice: saliste para socorrer a tu pueblo. Qué distinto al Habacuc que en el capítulo 1 comienza diciéndole a Dios: ¿hasta cuándo, Dios, vas a seguir con los brazos cruzados sin hacer nada? Ahora Habacuc tiene la plena convicción de que en el momento de la aflicción, que en el momento de la angustia, en el momento del dolor, Dios vendrá a su rescate. Ese mismo Dios poderoso que hace temblar las montañas, ese mismo Dios, nadie podrá evitar que cuando Él lo decida, venga a rescatarte. Qué tremenda convicción cuando tengamos que enfrentar la dificultad de una derrota o de un aparente fracaso. Qué importante poder recordar esa verdad. ¿Sabes? Yo recuerdo cuando, desde que era niño, era un joven muy inquieto y muchas veces me metía en problemas. Pero cómo recuerdo que de cada circunstancia difícil en la que yo estaba, siempre mi papá me venía a rescatar. Recuerdo si a veces terminaba en alguna comisaría o terminaba en algún lugar, todo lo que necesitaba era un teléfono para poder llamar a mi papá. Y yo sabía que haya pasado lo que haya pasado, esté donde él esté, él era capaz de cruzar montes, cruzar océanos si era necesario para venir al rescate de su hijo. Qué importante es saber, cuando estamos enfrentando la derrota, el fracaso, el dolor, saber que no seremos abandonados y que nuestro Padre Celestial vendrá a nuestro rescate. Él vendrá a tu rescate aún después de ese divorcio. Él vendrá a tu rescate aún después de esa muerte dolorosa. Él vendrá a tu rescate
aún después de esa enfermedad incurable. El Señor no te desamparará, no te dejará, no te olvidará. Él vendrá por ti, porque Él es un Dios rescatador y rescata a los que son suyos. Lo que para muchos es el final de la historia, para los que confían en Dios, tenemos la plena certeza que Él nos rescatará. Y sabes, cuando Dios aparece, muchas veces es como a veces cuando vemos a un policía, ¿no? Si nosotros somos los que estamos experimentando de repente el haber sido asaltados, somos víctimas de alguien, y de pronto uno ve a un policía, uno siente alivio de saber que ha venido la policía para ayudarte, para protegerte. Pero qué diferente es cuando de repente tú eres el delincuente y tú eres el que estás causando daños a otras personas y de pronto ves a la autoridad, a la policía aparecer. Esa no es una buena noticia. Pero para los que somos parte del pueblo de Dios, podemos tener la certeza que aunque a los ojos de los hombres hayamos experimentado el dolor de la derrota, sabemos que el Señor mismo vendrá a nuestro rescate. Una de las carreras de motos más peligrosas en el mundo es el Rally Dakar. Y cada vez que uno sale, un piloto sale a participar en el Dakar, sea en un carro, o sea en una camioneta o en una moto, ellos tienen el famoso botón rojo. ¿Sabes? El sueño de todo participante del Dakar es poder terminar la carrera más difícil del mundo. Pero saben que a veces ocurren circunstancias que ellos no pueden controlar. Y a veces un accidente termina con la máquina y ya la moto, el carro simplemente no lo pueden reparar. O peor aún, a veces sufren un accidente y el piloto sufre el quebrarse un hueso o alguna circunstancia que le impide por salud continuar en la carrera. Y cuando ya no queda más por hacer, lo único que tienen que hacer es presionar el botón rojo. Y cuando presionas el botón rojo, sabes que estés donde estés en el valle más profundo o en la montaña más alta, aparecerá un helicóptero que vendrá a tu rescate. Esa es la seguridad que tenemos. Que hay momentos en que la vida nos va a golpear tan pero tan duro que lo único que nos va a quedar es simplemente poder apretar el botón rojo y esperar que el Señor venga en nuestro rescate. En tercer lugar, para poder convertir nuestras derrotas en victorias, no solamente necesitamos tener una perspectiva de eternidad y no juzgar la derrota, el fracaso a la luz de lo temporal. En segundo lugar, necesitamos tener esa plena convicción que a los que somos parte de la familia de Dios y el Señor permite que enfrentemos el fracaso, el Señor vendrá a nuestro rescate. Pero en tercer lugar, vamos a aprender una convicción tremendamente importante, y es la convicción de aprender a esperar quietamente. Qué difícil es estar quietos cuando sentimos que la vida se está derrumbando a nuestro alrededor. Esto es probablemente lo que Habacuc tendría que sentir, ¿no? Sentir que lo peor que él hubiera jamás imaginado, ni en sus peores pesadillas, ahora le estaba ocurriendo a él y le estaba ocurriendo a su pueblo. Mira lo que dice el verso 16. Oí hace referencia a Habacuc, a que él escuchó lo que iba a ocurrir, que no hay nada que él podía hacer para evitar lo que estaba a punto de suceder. Pero él dice, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. ¿Sabes? El dolor era real. A veces nos imaginamos a estos grandes hombres de Dios muy valientes, ¿no? Simplemente sacando pecho, levantando la cabeza y diciendo que venga lo que venga, si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? Qué imagen tan distinta a la que nos describe el verso 16. Un Habacuc al cual le temblaban los labios, al cual se le conmovían las entrañas, al cual le dolía tanto el cuerpo como si sus huesos
se hubieran podrido. Habacuc en estas palabras describe el dolor intenso que él tendría que experimentar al experimentar justamente el fracaso. Ahora, qué lindo es saber que la historia no termina ahí. El dolor va a ser real, el sufrimiento va a ser real y no hay nada que puedas hacer para evitarlo. Pero en medio de eso, mira lo que termina diciendo en el verso 16. Si bien estaré quieto en el día de la angustia. ¿Sabes? Este desenlace inesperado, este fracaso aparente, va a ser probablemente muchísimo más doloroso de lo que tú jamás hubieses pensado. Pero en medio de esa circunstancia, sabiendo que puedes juzgar esta aparente derrota a la luz de la eternidad, teniendo la convicción que pase lo que pase, el Señor te rescatará, entonces vas a poder aprender a hacer lo que hizo Habacuc, a esperar quietamente que el Señor aparezca. ¿Sabes? Muchas veces tratamos de manipular las circunstancias, tratamos de librarnos de toda esta situación que nos toca enfrentar. Y no es hasta que nos damos cuenta de que el Señor nos ha puesto en una circunstancia para que aprendamos que a veces ya no hay nada que puedas hacer para cambiar la situación y solamente tienes que confiar y esperar. Esperar quietamente no es esperar pasivamente. Muchas veces aprender a estar quieto requiere muchísima más fortaleza y acción que estar corriendo de aquí para allá, desesperado, tratando de resolver algo que a veces ya no tiene solución. Cuando llegue el día, me quedaré quieto y esperaré en Dios. ¿Sabes? Pensaba también en esa imagen, ¿no? La de un boxeador, ¿no? Que sale a pelear y de pronto, cuando menos lo espera, ¿no? Llega ese golpe que lo noquea y lo tira a la lona. Y de pronto viene el árbitro y comienza con la cuenta, ¿no? Y comienza a contar 1, 2, 3, y ahí el boxeador de repente trata de reponerse y trata de levantarse, y el árbitro le dice: espera, todavía tienes tiempo, quédate quieto, que yo voy a seguir contando. Y cuando llegue el momento, podrás volver al combate. ¿Sabes? Muchas veces venimos peleando, venimos corriendo, venimos haciendo lo imposible por detener lo que no se puede detener. Y es en esos momentos donde Dios nos invita a poder confiar en Él y a poder quedarnos quietos. Quiero terminar leyéndoles el Salmo 46, verso 1 al verso 3. El mismo David lo afirma de una manera muy clara. Él dice: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar, que rujan los océanos y hagan espuma, que tiemblen las montañas y mientras suban las aguas. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Sabes? La historia de Jesucristo es el mejor ejemplo de lo que significa transformar una aparente derrota en victoria. Cuando Jesucristo estuvo en la cruz, a los ojos de los hombres, esa fue la derrota más grande que él podía haber experimentado. Probablemente el enemigo de Dios también pensó que había ganado la guerra cuando aparentemente solamente había ganado una batalla. Solamente a la luz de la eternidad, este aparente fracaso se convirtió en la victoria más poderosa que jamás se haya experimentado. Porque Jesucristo murió en la cruz. Hoy podemos tener la certeza de que los que confiamos en Él viviremos por toda la eternidad. No siempre lo que parece una derrota
a la luz de la eternidad resulta haciéndolo. ¿Sabes? Jesucristo, al estar en la cruz, Él no fue rescatado. Él dio su último suspiro en la cruz y tuvo que entregar el alma. Y Dios no vino a su rescate. Su mismo Padre lo abandonó en la cruz porque Él estaba cargando el pecado y la culpa de toda la humanidad. Él no fue rescatado para que tú y yo tengamos la certeza que el día de la derrota nosotros sí seremos rescatados. Pase lo que pase, confía que el Señor vendrá a tu rescate. Y finalmente recuerda que aunque tú y yo a veces no podamos estar quietos en los momentos de mayor aflicción, recuerda que Jesucristo permaneció clavado en la cruz, quieto sin poder moverse, para asegurarnos de que en medio de esa quietud Dios cumpliría sus propósitos y mostraría su gloria a toda la humanidad. Vayámonos con esta palabra. La vida está llena de dificultades, de derrotas, de circunstancias de dolor, de quebranto de relaciones, de divorcios, de enfermedades terminales, de muerte. Esa es parte de la experiencia humana. Pero Jesucristo nos prometió algo, que Él un día regresará por segunda vez y Él nos llevará a poder experimentar de lo que será una nueva tierra y un nuevo cielo, donde podremos disfrutar, al igual que Lázaro, de una eternidad perfecta de la mano de Dios. Ese es el futuro glorioso que nos espera. Mientras tanto, vivimos en esta tierra quebrada, pero no estamos solos, porque pase lo que pase, el Señor está con nosotros. Que Dios los bendiga.